hablemos de continuidad de negocio. Yo quiero empezar por colocar esta consideración. Esta consideración proviene de la norma 22.301, que habla de la continuidad de negocio. Y palabras más, palabras menos, esta consideración nos dice textualmente: cualquier incidente, grande o pequeño, natural, accidental o deliberado, tiene el potencial de causar grandes trastornos en las operaciones de la organización y en la capacidad para proporcionar productos y servicios. En este momento, esta definición o esta consideración nos pone de frente a lo que llamamos en el mundo de hoy a los eventos disruptivos. Nos pone de frente a palabras como desastres, es decir, son ese tipo de eventos que interrumpen una operación, una cadena logística, interrumpe un proceso de manera abrupta y que está comprometiendo el core del negocio de la empresa. En ese momento, cuando suceden esos eventos, estamos en un evento disruptivo que tiene amplia conexidad con la continuidad del negocio. En ese orden de ideas y con esta consideración, vamos a seguir hablando de esos eventos disruptivos y de esas palabras que conocemos como desastres. Bueno, aquí encontramos algunos datos y mitos asociados a la continuidad de negocio. El primero de ellos es que cuando se está hablando de continuidad de negocios, que viene también asociados a los riesgos, muchas organizaciones piensan que eso no les va a pasar. También está el mito de que para qué dedicarle tiempo a algo que no va a suceder. También existe la creencia de que la organización es muy grande para caer, pero a su vez también tienen la falsa creencia que para eso tienen la aseguradora. Como lo dijo Leonardo, yo trabajo para un gremio asegurador y ese concepto hay que cambiarlo porque no todo lo paga el seguro. No todo lo paga el seguro. Si los procesos organizacionales, si los planes de emergencia, contingencia y de continuidad no controlan y minimizan el riesgo, que es el deber principal de ese cliente que es de la aseguradora, y eso es comprobado, pues no pagan el siniestro. Sencillo, lo objetan. Entonces, eso también nos sirve para pensar de que tenemos que cambiar ese mito de para eso tenemos la aseguradora. También está otro mito: nuestros clientes comprenderán. Falso, falso mito. El cliente quiere es que le cumplamos su contrato y en orden de ideas, no, ellos no van a entender, no van a comprender. Y finalmente, el ánimo que nos damos cuando decimos vamos a superarlo, siempre lo hacemos. En ese orden de ideas, esos mitos nos dejan ver que los riesgos están a la orden del día y por ende la continuidad del negocio de alguno de esos riesgos, dependiendo de su impacto, pues van a afectar la continuidad de él. Algunos datos que me encontré en algunos informes por ahí hablando del tema. Y nos hablaba de lo que pasó el 11 de septiembre en ese evento disruptivo que afectó la continuidad en muchas esferas. Dice, el 40% de las empresas que han sufrido desastres nunca volvieron a operar. Confirmado, hay un 40% de empresas. 2 de cada 5 empresas que han experimentado un desastre estarán fuera del negocio en 2 años. También es confirmado. El negocio puede quedar destruido por la pérdida de un activo crítico por más de 10 días. Continuidad del negocio. La relación de un riesgo materializado en un proceso crítico, en un activo crítico y en un tiempo que no fue el ideal en su recuperación. El 40% de las empresas que perdieron toda la información quedaron fuera del negocio en 5 años. Entonces, cuando sopesamos los mitos y los datos, vemos que hay una amplia relación entre la falta de previsión y la materialización del riesgo. Es decir, los datos nos están diciendo sí hay que prevenir, porque si no lo prevenimos, si no lo trabajamos, si no lo gestionamos esos riesgos, nos van a afectar la continuidad del negocio. Y el impacto pues está a la orden del día, ya los conocemos: cierres del negocio, cuestionamiento de la confiabilidad de la empresa, afectación de la imagen corporativa, pérdida de clientes, pérdida de recursos. En fin, lo que nos está diciendo la continuidad del negocio es que los desastres pueden suceder, pero el reto es pasar de la emergencia
a la continuidad del negocio. Entonces, en ese orden de ideas nos está diciendo, hay un riesgo que se puede materializar en un activo crítico de la empresa, en un proceso crítico de la empresa, que si no es recuperado a tiempo y ordenadamente, está afectando la continuidad del negocio y por ende, casi que la supervivencia de la misma empresa. En ese orden de ideas, entonces, abordemos ya definiciones provenientes de la 22.301 y nos está diciendo qué es la continuidad del negocio. Y la continuidad del negocio está traducida como en la capacidad de una organización para continuar la entrega de productos o servicios en los niveles definidos tras un incidente perjudicial. No es sencillamente que no entregamos a tiempo. Aquí estamos hablando de un evento disruptivo, en algo que afecta a la cadena de suministros, en algo que afecta a un proceso fundamental para la empresa. Nuevamente, riesgo materializado, continuidad del negocio afectada, activo crítico. Ahora, definición de la gestión de la continuidad del negocio. La gestión de la continuidad del negocio es el proceso para lograr la continuidad del mismo. Y nos habla de la palabra como preparación de una organización para hacer frente a incidentes perturbadores que de otro modo podrían impedir el logro de sus objetivos. Entonces, aquí cuando nos están diciendo prepararnos para hacer frente a incidentes perturbadores que pueden impedir el logro de los objetivos, nuevamente, estamos frente a eventos disruptivos, desastres, y el hecho de no cumplir los objetivos de la empresa en términos de su hacer, de su core de negocio, pues está afectando la continuidad del negocio. Entonces, esa es la definición de continuidad del negocio. En ese orden de ideas, lo decía el ingeniero Leonardo Garcés, en este momento tuvimos un evento disruptivo, un riesgo emergente que se nos materializó y aquí estos titulares de prensa nos dejan ver la realidad que estamos viviendo y que están viviendo todas las organizaciones. Y en este momento aparecen palabras como resiliencia, palabra que va a ser explicada en detalle más adelante, o concepto que va a ser abordado por el siguiente expositor en este tema. Pero lo que nos está diciendo es que todos estos eventos tienen un alto impacto. Es un evento disruptivo, es un desastre. La pandemia COVID tiene a todas las empresas y a todas las organizaciones en esta situación, cerrando, no operando, cerrándolas. De todas formas, este evento disruptivo nadie lo tenía planeado, nadie lo contempló, nadie lo vio. Mas, sin embargo, todos los informes que hablan de riesgos y toda la literatura que uno puede leer siempre estaban hablando de riesgos de bioseguridad y pandemias. Y nadie o muy pocas personas lo vieron, muy pocas personas lo estudiaron, muy pocas organizaciones hicieron algo para ser exitosos en este momento de la pandemia. Y aquí nuevamente traigo a colación que es la capacidad de adaptación y la resiliencia como elementos fundamentales para poder sobrevivir ante este evento disruptivo. El entorno cambió y al cambiar las organizaciones y hasta nosotros mismos como personas, el entender que cambió y podernos adaptar a esta nueva forma que estamos haciendo el trabajo, ¿sí? Al modo virtual, si lo entendemos, los que pudimos, y me considero un afortunado porque ya lo venía haciendo, los que pudimos hacer esa transición desde el día 1, cuando nos mandaron a cuarentena, a todos a la casita y seguir trabajando desde casa, pues lo logramos. Hicimos, entendimos el contexto y teníamos una hoja de ruta para pasar. Nos adaptamos rápidamente. Confieso, nunca he gestionado ese riesgo, pero me adapté rápidamente. Y he sido resiliente porque llevamos más de 115 días en Colombia y aquí estamos trabajando con la aptitud y la predisposición para seguir adelante. Resiliencia, capacidad de aguantar o capacidad de resistir o capacidad de sobreponerse a un evento crítico y disruptivo. En este momento
pues lo que todos estamos viviendo como la pandemia. Ahora hablemos un poquito de los eventos disruptivos de la pandemia del COVID-19 y los impactos en la cadena de suministros. La gráfica que está allí expresada nos deja ver una cadena de suministros normal en un proceso de importación de un país A a un país B, en el cual pues va fluyendo la cadena de suministros, pero allí ven una pequeña explosión o un punto rojo y ahí fue donde se materializó un riesgo, algo que no nos deja que la cadena de suministros fluya. Y yo hago referencia ahí a algo que está pasando en las cadenas de suministros y es un sencillo ejemplo. ¿Qué va a pasar con un buque que cuando venga navegando y vaya llegando a puerto sea detectado casos de COVID-19 en su tripulación? Pues muy sencillo. Cuarentena a la boya de mar, no lo dejan entrar y todo mundo de ahí para abajo en la cadena de suministros pues se va a quedar esperando los bienes que importó. De eso es lo que nos habla la continuidad del negocio. Eventos disruptivos que no podemos recuperar en el tiempo adecuado. Entonces, la gran pregunta cuando se habla de este tipo de eventos y de los impactos en la cadena de suministro, ahí solamente hablé de uno. La pregunta es, ¿cuál es la capacidad de la organización para continuar la entrega de productos y servicios a esos niveles predefinidos frente a ese riesgo materializado que es de alto impacto? Hablemos a manera de ejemplo, Alpina, que nos nombró Leonardo, que yo trabajaba por allá, importación, productos y servicios, leche, materia prima para producir la leche en polvo, no pudo llegar. De eso estoy hablando, afecta su cadena de suministros y afecta su core del negocio y por ende la continuidad en la producción de esos productos y servicios. En ese orden de ideas, de eso es lo que nos trata de expresar esta cadena de suministros. Bueno, pero si vamos a hablar de cadena de suministros, la continuidad del negocio tiene unas presunciones o tiene unas implicaciones. Lo primero es saber cuáles son los productos y servicios claves de nuestra organización. Si nosotros tenemos claro eso, pues ese es el proceso, ese es el activo crítico que hay que continuar, hay que cuidar, perdón, frente a la continuidad del negocio. Como segunda medida, implica conocer las prioridades para reanudar las actividades y los recursos que se necesitan. Es normal, si vamos a hablar de un plan de continuidad de negocio, pues, ¿cuáles son las actividades claves? ¿Qué reanudar y en qué momento? ¿Qué es primero? ¿El Internet o la luz? De ese orden de ideas, en estos ejemplos locos que coloco yo, ¿qué es primero? ¿La información o la planta? ¿Qué es primero? Pues eso solamente nos lo deja ver cuando estudiamos en profundidad y entramos a hacer la gestión de la continuidad del negocio. Posteriormente, esto también nos implica tener una comprensión clara de las amenazas que pesan sobre estas actividades, incluyendo sus dependencias y conocer las repercusiones de no reanudarlas. Ahí también nos está priorizando y vuelve a salir riesgo, activo crítico, tiempo y vuelve a salir el qué hacer y qué hacer. Entonces la continuidad del negocio nos está marcando o nos va uniendo la gestión del riesgo. Por último, haber probado y confiar en las disposiciones asumidas. Cuando me dicen aquí haber probado y confiar en las disposiciones asumidas, aquí nos está llevando al escenario de los planes. Nos está diciendo, yo tengo un riesgo, voy a abordarlo de esta forma porque me está afectando la continuidad del negocio, pero tengo que probarlo. A veces nos encontramos en la disyuntiva de que encontramos planes de emergencia, contingencia y de continuidad documentados, pero cuando usted hace un simulacro o un ejercicio de entrenamiento encuentra todas las vulnerabilidades a la orden del día. ¿Por qué? Porque nunca fue probado. Fue comunicado y enviado, pero nunca lo probaron. Y por último,
pues que estas disposiciones sean revisadas y actualizadas periódicamente. ¿Por qué? Porque cambia el contexto. Y al cambiar el contexto, pues cambian las fuentes del riesgo, es decir, nos cambian las amenazas, las vulnerabilidades. Y en ese orden de ideas, un riesgo que en la anterior revisión no había sido considerado como disruptivo, hoy ya lo es. De eso nos están hablando estas implicaciones sobre la continuidad del negocio. En este momento, nos está diciendo entonces la clara relación que existe entre la gestión del riesgo y la continuidad del negocio. Una empresa, la cual el círculo representa un contexto, ese contexto pues lleva inmerso allí todas esas amenazas que están interactuando y que no dejan cumplir los objetivos de la empresa. Pues hay que identificar de esas amenazas cuáles son las que traen inmersos esos riesgos de continuidad del negocio. Y a su vez, haber hecho esa gestión del riesgo, pues le da la oportunidad a la empresa de plantear controles preventivos, tales como las políticas, los procedimientos, los programas de seguridad y los controles detectivos, tales como las auditorías, los controles detectivos tales como las inspecciones, que le ayudan en las primeras medidas o en la primera barrera de contención de esos riesgos de continuidad de negocios, a contener, a minimizar esos riesgos. Y por último, ya los controles correctivos. Y allí nos encontramos, pues, el diseño de los planes de emergencia y contingencia, que ya podríamos llamarlos en esta conversación, que están trazados sobre los riesgos generales de la empresa, como lo dije anteriormente, no entregar productos a tiempo, una falla de caída de internet superable con el encendido de otro router, llamémoslo así, esos planes de emergencia y contingencia. Y por último, los planes de continuidad del negocio, los que están trazados sobre los eventos críticos, de esos eventos disruptivos, de esos que afectan la continuidad del negocio. En esencia, los planes de continuidad del negocio pues son los procedimientos documentados que guían a las organizaciones para responder, recuperar, reanudar y restaurar a un nivel predefinido de operación debido a una interrupción. Entonces aquí encontramos esa clara conexión entre la gestión del riesgo, la continuidad del negocio y los procesos críticos o los activos críticos de la organización. Finalmente, ¿por qué debemos gestionar la continuidad del negocio? ¿Por qué es importante gestionar la continuidad del negocio? Pues primero porque logramos una mayor comprensión de la organización, porque tiene el enfoque de mantener las actividades claves de la organización, porque como son riesgos o son eventos tan críticos, pues también se busca proteger las personas y los activos de la organización. Igualmente, si somos preventivos, pues vamos a reducir los costos de un riesgo materializado. A nivel con otras empresas, es una ventaja competitiva y finalmente, pues inspira confianza de los clientes. No tengo más. Muchas gracias. Ese era el mensaje. Era un mensaje enfocado como en los conceptos que guían la continuidad del negocio. Quedo a su entera disposición. Muchas gracias. Y no sé el momento de las preguntas al final o ahora. Excelente, Juan. No, genial tu exposición, de verdad. Muchas gracias. Maravilloso. Y aquí digamos que empezamos ya vamos a ir con las preguntas que tienen varias de las personas aquí. Pero Juan, a mí me gustaría que para todos los invitados que tenemos, regálanos desde tu experiencia, desde lo que tú nos acabaste de contar y desde el manejo que tú le has dado como a la implementación y a la revisión de los planes de continuidad, dos tips que nos puedan servir a nosotros desde el rol en el que estamos, profesionales, consultores, empleados, emprendedores, en donde esos dos tips nos ayuden a realmente pensar en que los planes de continuidad son importantes. Regálanos dos tips, Juan. El primero
es muy conceptual. Es entender la diferencia entre qué es un plan de emergencia y contingencia y entender qué es la continuidad del negocio. Parecieran que fueran lo mismo, pero no es lo mismo. Por eso me atreví a decir algo desde el argot popular, que para mí, en mi concepto profesional, los planes de emergencia y contingencia están diseñados sobre los riesgos generales de la empresa, los de proceso, los que se pueden administrar con un procedimiento, pero igual falla y el riesgo se materializa y hay que hacer algo. Pero la continuidad del negocio es el core del negocio de la empresa. Ahí de eso es lo que nos está hablando este concepto. Yo creería que el primero es tener claro el concepto de qué es A y qué es B. Me parece que eso es uno. Y el segundo tip es estar analizando el contexto. Estar analizando el contexto. Ahorita con este tema de la pandemia, he venido haciendo y desarrollando unos trabajos pues desde la aseguradora para sus asegurados, y hay un especial interés por cómo mirar la pandemia COVID, cómo impactó las cadenas de suministros. O sea que el segundo tip es monitoreo constante a la gestión del riesgo, que parte del análisis de contexto, y saber entender. A veces nos están diciendo cosas, pero no las entendemos. Todos los días salen noticias. Todos los días salen noticias. Subió el Bitcoin. Yo siempre coloco ese ejemplo. Leonardo se ríe cuando yo lo coloco. Subió el Bitcoin. Y todo el mundo ve el Bitcoin. Y la pregunta es, en este momento, si ya nadie va a trabajar plata física, ¿qué vamos a hacer como empresas si nos vamos a hacer transacciones en Bitcoin? Hoy en día en Colombia, alegales no son ilegales, son alegales. Es decir, no tienen legislación. Pero ¿qué vamos a hacer si pasamos hacia allá? Eso es un evento disruptivo. Y si somos importadores y exportadores, tendríamos que empezar a mirarlo desde ya y a comprar bitcoins, porque el futuro va hacia allá. A la moneda electrónica, totalmente. A la moneda electrónica. Entonces, claro, yo vengo con mi tema desde hace rato y digo, bueno, y eso no es malo. Y si uno se pone a mirar cómo comercian en Asia, en el sudeste asiático, ya está con bitcoin. Y en Europa están con bitcoins, pero nosotros todavía estamos pensando y los compramos o no los compramos. Yo ya los compré. Porque sí, por A o por B, hay que montarse en el bus. Entonces, hacia allá vamos. Evento disruptivo. Esos serían los dos tips. Hay dos preguntitas sencillitas aquí que nos hacen. Mira, nos la pregunta Nelson. Nelson, bienvenido. ¿Cómo estás? Representando a TC Go, una marca muy importante de rastreo y seguimiento a mercancía en última milla. Bienvenido. Él nos pregunta, ¿el COVID en el ejemplo de una nave ingresando al puerto se puede considerar como avería gruesa? No. La avería gruesa es otro concepto. Ok. La avería gruesa es otro concepto. Está metido dentro de los seguros, pero no, eso no es eso. Eso no es una avería gruesa. La palabra avería no tiene nada, en sencilla definición, avería es daño. La maquinaria. Y COVID es... Ok. Y nos pregunta Gerson, bienvenido desde Guatemala, nos pregunta. Gracias, Juan. Desde Guatemala, Gerson nos pregunta, ¿la continuidad de negocio se podría considerar como un control preventivo? Tiene una fase preventiva, pero es reacción porque es preventivo. Buena pregunta. Tiene preventivo porque analizamos la gestión del riesgo y estamos preparándonos. ¿Sí? Tiene algo de preventivo, pero realmente los planes de continuidad del negocio se aplican ya es cuando toca reaccionar, cuando el riesgo ha materializado y ha impactado. Entonces, por eso yo hablaba de las 3 barreras de los controles. Entonces, es una pregunta buena porque sí tiene algo de prevención porque se planea, se gestiona, se prueba. Eso es prevención. Pero dale, verdaderamente... ¿Sabes que sí? Es una pregunta muy interesante y me gustaría que ahorita cuando José pase por su exposición, miremos a ver si la vamos construyendo, porque la idea cuál es, muchachos, miren, que todos aquí en el análisis, más allá de analizar la 22301, que ahorita vamos a hablar de ella, no se preocupen, es realmente analizar la esencia y realmente el espíritu de la 22301 orientada
a un sistema de gestión que realmente puede impactar y ayudar a las organizaciones, pero viéndola desde el espíritu real que quiere esa norma. Entonces, vamos a ir construyendo esa definición. Juan, te agradecemos mucho. Por favor, sigue conectado, que ahorita al final ya hacemos unos comentarios. Y le doy paso a nuestro amigo José Abreu. José, bienvenido. ¿Cómo estás, hombre? Queremos ver si estás conectado, si nos escuchas bien. Hola, Orlando. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Ahí me escuchas y me ves bien? Sí, señor. Perfectamente. Ve proyectando tu pantalla, porfa, mientras aquí hablamos un poquitico de tu CV. Bueno, Muy bien. José nos acompaña hoy desde República Dominicana. Tuve el placer de conocerlo como estudiante de él, como profesional también, compartiendo algunos proyectos, escuchándolo en varias de sus conferencias y pues realmente muy, muy animado y encantado de que haya aceptado esta invitación con nosotros. José, de verdad te agradezco mucho. José es ingeniero industrial de profesión, está acreditado como profesional certificado en CPP, como profesional certificado en PCI, como profesional de seguridad física en PSP también, es Risk Management certificado desde la ISO 31000 por PSB Canadá, ha participado en varios proyectos relacionados y en toda su experiencia en toda Latinoamérica, aquí hay que aclarar, con Prytex, con Colgate, DHL, Johnson & Johnson, PriceMart, Merck, Frito-Lay, digamos que validando desde su rol como consultor y desde su rol como entrenador. Les recomiendo los entrenamientos que da José, son la locura, son muy interesantes para cuando de vez en cuando los promociones por ahí, José, que son de verdad fantásticos. Es auditor. Gracias. Líder certificado en varias normas también, desde la 9001, la 28, la 22301, la 18788, más de 25 años de experiencia en todo el tema de consultoría, auditoría, capacitaciones, tiene varias certificaciones en términos técnicos orientadas hacia todo el tema de la seguridad, desde los controles de acceso físico, controles perimetrales, seguridad física, y pues nada, él es, o sea, no, me quedo aquí 3 horas leyendo tu currículum, pero genial. Y pues finalmente él es uno de los socios y gerentes de la firma Outsourcing Security Service, OSS, una firma muy reconocida en República Dominicana y a nivel Latinoamérica, y pues quien nos ha aceptado acompañarnos a esta invitación, a este taller, en donde pues vamos a aprender un poquitico más de las experiencias y de los temas que nos trae el día de hoy José. José, bienvenido y nada, a partir de este momento los micrófonos y cámaras son tuyas. Bien, gracias, Leonardo. Primero, darle la bienvenida a todos los colegas latinoamericanos, en especial a aquellos mis amigos colombianos con los cuales he compartido directamente, Luz Dari, Juan Carlos, el mismo Leonardo, en diferentes actividades. Quiero presentarles en el día de hoy un tema que justamente presenté ayer en el marco del Congreso Virtual ALAS 360. El tema es resiliencia corporativa y moda, novedad o requisito. Es un tema realmente que lo estamos viendo y lo van a seguir viendo en diferentes tipos de eventos. Realmente el 2020 ha sido un evento de un año de muchos cambios. Hemos tenido disturbios sociales, hemos tenido condiciones de migración fuera de lo normal, hemos tenido casos de derechos humanos, casos a nivel de cambio climático, polvo del Sahara, impacto del sargazo, cambios políticos, y realmente todo nos habla ahora mismo de las mismas palabras: adaptarnos, innovarnos, reinventarnos, sobrevivir, y la nueva normalidad, que yo la he denominado covidianidad, y es la forma como ya debemos empezar a adaptarnos a estos nuevos cambios. Por lo tanto, todo el entorno y todo nuestro contexto, tal como estuvo mencionando Juan Carlos previamente, implica una continua adaptación. Estos impactos han sido tanto positivos como negativos. Y miren que cuando empezamos a abordar el tema de pandemia del COVID, realmente nos sentíamos al principio abrumados por tanta información, fake news y diferentes informaciones. Pero estos impactos han sido realmente
han sido realmente a nivel familiar, a nivel social, a nivel político. Hemos tenido impactos positivos como los procesos de descontaminación del agua, del aire, de la tierra, animales que no estaban saliendo, ya han aparecido nuevas especies. Y claro, el impacto a nivel de la educación y la ciencia, tratando de buscar en tiempo récord la vacuna contra el COVID-19. Yo creo que uno de los impactos más positivos que hemos tenido es el impulso a las condiciones de teletrabajo, como en rápidamente poco tiempo muchas organizaciones y muchos profesionales nos tuvimos que adaptar, aunque algunos ya estábamos trabajando previamente en estos temas, pudimos hacer una adaptación rápida, y esa es la clave precisamente del tema de la resiliencia. La resiliencia nos enseña cómo manejar los eventos de crisis, y esas crisis, dependiendo del contexto de la organización, va a tomar diferentes matices. Pueden ser eventos de escándalos, de problemas, de accidentes, de emergencia, de desastre, y va a depender de cómo la empresa se haya formado, del nivel de riesgo, cómo los haya gestionado, e incluso la cultura interna, cómo va a responder a esas crisis. Esas crisis están denominadas en términos genéricos como eventos imprevistos o eventos de alto impacto. Y definimos entonces que las organizaciones deben empezar a trabajar con mejorar no su resistencia, sino su resiliencia, la capacidad de la organización de adaptarse a un ambiente complejo y cambiante inmediatamente. Y es la base de la mayoría de las normativas que existen al respecto. ¿Cuáles normativas? Normativas, por ejemplo, que a nivel de cadena de suministro ya empezaban a tratar los temas de continuidad y de contingencia, estándares como EA, estándares como VAS, como ISO 28000. Pero si nos vamos realmente al proceso histórico, vemos normativas que desde hace más de 20 años empezaron a trabajar el tema de contingencias, como NFPA 1600, los códigos de las normativas de ASIS, Asociación Internacional de Seguridad, continuidad de negocio y específicamente resiliencia organizacional, y el más relevante y el más nuevo, el de ESRM. Igualmente, a nivel de los ISO vemos una mayor integración entre las normativas, tales como 31000 en gestión de riesgo, 22301 ahora en su versión 2019, la 22316 que cubre el tema de resiliencia organizacional, y la BS 65000. O sea que todas estas normativas nos están diciendo, bueno, hay otro estadio, hay otro nivel, además de la continuidad que ya debemos empezar a abordar a nivel de nuestra planificación y de nuestra gestión. Y la resiliencia implica entonces precisamente afrontar de manera profesional esos nuevos elementos. La base de la resiliencia está definida en 6 grandes elementos: anticipar esos eventos, la prevención, la preparación ante los mismos y cómo la organización va destinando recursos, procedimientos, personal competente, responder rápidamente. Yo creo que aquí lo más importante y lo que no ha demostrado la pandemia es que las empresas que puedan responder rápidamente al entorno para cubrir sus productos y servicios son las que van a estar más preparadas para enfrentar cambios inciertos al futuro, adaptarse rápidamente, sobrevivir y ya empezar a prosperar. Bueno, ya pasamos este periodo, ya tenemos 6 meses en este laboratorio que denominamos pandemia 2020. Bueno, pero ¿qué va a pasar a partir de ahora? Por lo tanto, la resiliencia vamos a verla en 3 grandes fases. Una fase de impacto, donde empezamos a conocer cuál es ese evento, cómo se materializó, empezamos a intentar garantizar la supervivencia y la adaptación de la empresa. Una segunda fase de aprendizaje. Ok, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Debemos seguir dedicándonos a los mismos productos y servicios? ¿Tenemos alternativas o sencillamente vamos a salir del mercado? Y entonces empezar a tomar iniciativas positivas, proactivas. No esperar que los clientes sigan buscándonos, empezar a buscar nuevas iniciativas, nuevas líneas de negocio, nuevos clientes, nuevos mercados si es necesario. Y esto nos lleva a la fase 3 de crecimiento. Una fase donde se espera que una empresa resiliente, de acuerdo a las normativas, enfoque más a la creatividad, a desarrollar su ventaja competitiva, una mayor evolución y sobre todo un mayor progreso, que independientemente del efecto que haya tenido la pandemia pueda buscar otras alternativas a nivel de negocio. Factores importantes de la resiliencia que estamos reflejando en las principales normativas: los análisis de las partes interesadas. ¿Qué quiere tu cliente? ¿Para cuándo lo quiere? ¿Cuál es el producto que realmente le interesa? Y si ustedes como yo estuvieron en las primeras semanas enfocados en la sobrevivencia de los supermercados, tratar de buscar
cuáles productos podían llevar rápidamente a la casa, que tuvieran un valor económico, pero que también tuvieran un tiempo de larga duración a nivel de los almacenes y alacenas. Realmente vieron disminución en muchas de las cadenas de suministro de muchos productos importantes. Por lo tanto, la resiliencia nos habla de que debemos empezar a mejorar nuestras cadenas de suministro, la de nuestras empresas, empezar a trabajar rediseño de productos si es necesario, reingeniería de los procesos, ver cuáles fueron las cosas que nos funcionaron en esta pandemia para entonces potencializar y optimizar esos recursos a futuro. Realmente hicimos muchísimas adaptaciones sobre la marcha en estas primeras semanas, meses, y muchas de esas cosas no se han documentado todavía. Usted tiene unos mega procedimientos que han soportado auditorías, procesos bien formales de seguimiento. Sin embargo, usted incluyó muchas buenas prácticas, implementó nuevos elementos durante este tiempo bajo presión que todavía no se han plasmado en sus documentos. Esas son las cosas que a futuro van a favorecer que su organización sea más resiliente y poder sobrevivir impactos. Las opciones de trabajo se van a aumentar. Las empresas ya se han dado cuenta que podemos durar o trabajar con menos personal y hacerlo más eficiente. Esto significativamente va a impactar el nivel de desempleo a nivel de todos nuestros países. Por lo tanto, ya la empresa tiene que empezar a enfocarse en estrategias de mitigación, de respuesta, de comunicación para responder ante esas partes interesadas. Estrategias principales realmente, tal y como mencionaron algunos de los colegas, la evaluación de cadenas de suministro, de cuáles materias primas yo puedo trabajar realmente a nivel del mercado local o regional y tratar de balancear un poquito esa dependencia de cadenas internacionales que pueden ser afectadas por esos eventos disruptivos. Practique shutdown de procesos críticos. Ya usted lo hizo en la realidad. Ya usted sabe cuáles son los procesos realmente críticos para la organización y cuáles no. Enfóquese a eso. Esos son los que van a permitir que la empresa siga trabajando. Revise acuerdos con terceros. Vea cuáles fueron sus suplidores críticos que le apoyaron, que estuvieron ahí, que no tuvieran falla y que pudieron cumplir sus compromisos con usted durante esta fase. Inversión en tecnología. Señores, si usted se va a dedicar ya sea al área profesional, al área de consultoría, tiene que empezar a invertir en tecnología. Las mismas empresas que muchas veces han estado resistentes a decir, vamos a invertir en plataformas digitales, cuando uno le hablaba de plataformas de videoconferencia, dijeron, ¿para qué? Preferían invertir mejor en unos mega edificios corporativos bien bonitos. Ya hay muchas empresas que se han dado cuenta de que no es necesario tener un edificio de 20 pisos, con 4 pisos, con personal en teletrabajo y en modalidad remota se pueden hacer realmente las operaciones. Por lo tanto, el desarrollo de canales alternativos para las áreas y procesos principales de la organización va a ser lo más relevante. Para nosotros como profesionales, ¿qué es lo importante ahora mismo? Invierta en mejorar sus competencias, invierta en su capacitación, aproveche todos estos webinars, seminarios, talleres, seminarios que las asociaciones están dando de manera gratuita. Usted está teniendo de primera mano input de personas y expertos en diferentes áreas. Aproveche, empiece a hacer benchmarking. ¿Qué otros elementos de otros temas usted lo puede aplicar a su organización y a su forma de hacer el trabajo? A mí me encantó algo al inicio, y yo estaba antes de empezar la pandemia leyendo este libro, Seguridad 2020, y es un libro que fue escrito hace 10 años y los expertos nos decían, miren, ¿de qué cosas ustedes tienen que preocuparse en el año 2020? Cuando empezó la pandemia, lo primero que yo hice fue buscar mi libro a ver si ellos habían considerado la pandemia como un escenario potencial. Y efectivamente, en el capítulo 17 del libro decía preparación a la pandemia. Significa que estos expertos estaban realmente alineados a las nuevas necesidades. Empieza a buscar nuevas librerías, nuevas fuentes de documentación, empieza a tomar capacitaciones específicas a las áreas donde usted necesita desarrollo de competencias, invierta en su propia tecnología a nivel de su casa, mejore su canal de comunicación de internet, mejore su capacidad, por ejemplo, de tener videoconferencias. Una de las primeras inversiones que yo hice en el segundo mes de la pandemia fue comprar una cámara de alta resolución, comprar un micrófono, comprar un visualizador para mejorar la imagen de la luz, entre otras inversiones. Y esto es simplemente
simplemente para mejorar la experiencia a nivel de teletrabajo, pero lo mismo pueden hacer ustedes si se dedican al área de gestoría, de consultoría y mantener reuniones con sus clientes de manera regular. Olvídese de Zoom y de todas esas plataformas menores. Invierta en una plataforma digital de videoconferencia o de entrenamiento que sea relevante para su negocio, para que sus clientes vean que usted realmente quiere hacer la inversión de forma correcta. ¿Cuáles son algunas conclusiones, señores? La pandemia y futuros eventos imprevistos, este no va a ser el último de ellos, implica mayor globalización de los riesgos, mayor impacto a las cadenas, va a requerir un liderazgo ágil de muchas de las organizaciones, una mayor capacidad de respuesta de la empresa y de nosotros mismos para adaptarnos, mayor demanda de las partes interesadas. Los clientes no van a esperar que usted resuelva su situación o resuelva su cadena de suministro, ellos van a buscar en el mercado otras opciones. Van a seguir demandando productos excelentes y confiabilidad en los procesos, y si usted no se lo da, lo van a buscar lamentablemente en otra fuente. Por eso la inversión ahora mismo en competencia del personal, en los recursos tecnológicos, en la capacidad de la respuesta de su organización para poder seguir proveyendo esos productos y servicios, es lo que va a garantizar realmente que la empresa pueda sobrevivir, no solamente en lo inmediato, sino también a futuro. Y es una ventaja competitiva apoyado en la mejora continua. El objetivo no es que usted pase la pandemia, que pasemos este 2020, no, sencillamente que en 5 años, en 10 años sea de las empresas que todavía pueden decir, yo sigo en el mercado, sigo atendiendo a mis clientes y pude pasar por esta experiencia de la pandemia con un enfoque de manera positiva y que pude aprender de esa experiencia, aplicarla a mi organización, mejorar mis procesos para seguir satisfaciendo los requerimientos de los clientes. Lo dejo con 2 pensamientos para finalizar mi ponencia del filósofo griego Heráclito. Lo único que permanece es el cambio. Siempre vamos a tener cambios buenos, cambios malos. La humanidad se ha manejado en diferentes ciclos de eventos imprevistos. Este no es más que uno de ellos. Y por último, de ese estadista norteamericano, Benjamin Franklin, dice, no estar preparado es prepararse para fracasar. Significa, si usted no había trabajado continuidad, este es el momento para empezar a hacerlo, pero empieza a pensar un poquito más allá sobre las cosas que son relevantes para su organización, para su vida profesional, para su vida personal e incluso familiar. Con esto termino mi ponencia ante ustedes en este momento. Preguntas, por favor, que tengan, con mucho gusto. Gracias, José. No, genial, genial, espectacular tu presentación, de verdad. Muchas gracias, como siempre, impartiéndote un conocimiento tremendo, pues, para todos los que estamos hoy acá, y de verdad te agradezco muchísimo. Por ahora aquí no veo que hayan preguntas, pero Carlos Chiritos desde Perú nos hace un aporte demasiado bueno, que todos de pronto ya lo han leído, pero yo quiero, digamos, que como llevarlo un poquitico más a la estructura que él quiere contarnos acá, y te lo pido ahí, Carlos, para que yo lo pueda interpretar, y ahorita más tardecito nos cuentas un poco más, pero realmente cuando hablamos de que la continuidad de negocio es una filosofía estratégica dentro de las organizaciones, y que se lleve realmente a esos modelos en donde siempre van a ocurrir temas de disrupción en los procesos que desarrollamos, y es muy interesante que nosotros, a través de las estrategias que podamos validar dentro de las organizaciones, podamos entender que los planes de continuidad de negocio dependen fundamentalmente de una evaluación de riesgos muy estructurada. Definitivamente no estamos hablando de 2 temas totalmente diferentes, sino que realmente se empiezan a unir, que en este momento, por ese riesgo emergente que se ha materializado en el planeta, pues obviamente a todos nos puso a pensar un poco más, nos puso a analizar un poco más, que de verdad tenemos que estar preparados para esto. Juan lo comentaba anteriormente, y nos decía que uno de los temas más complejos es que nosotros podamos llegar a las organizaciones a poder desarrollar las pruebas realmente, las pruebas documentales, o ya sean las pruebas simuladas, o lo que nosotros podamos hacer para que realmente probemos esos planes de continuidad. José, regálanos 2 tips que tú, desde tu profesión, desde todo este tiempo que llevas capacitando, entrenando en temas de continuidad, que tú le quieras dar aquí a todos los invitados que tenemos hoy para que nos lo llevemos. Señores, empiecen a partir de ahora a buscar alternativas en otras fuentes de conocimiento. ¿Por qué? Porque empezar a aplicar lo que están haciendo otras empresas
otras líneas de servicio y empieza a adaptarlo a su gestión profesional. Yo creo que es una de las cosas más relevantes ahora mismo. Todos estamos hablando de riesgo, estamos hablando de continuidad. Bien, pero ¿qué va a pasar después? Entonces, empiece a ver lo que están haciendo las grandes empresas que están funcionando, qué está haciendo Amazon, qué está haciendo los grandes negocios que siguen manteniendo niveles de venta. Estamos hablando de inversión en plataformas digitales, en escuelas digitales, en consultoría ya de manera digital, porque es lo que va a mantener, en el caso de aquellos de ustedes que son gestores y consultores, capacidad para seguir dando productos y servicios, pero le va a dar una visión mucho más ampliada para poder apoyar también a sus propias organizaciones. Invierta en libros actualizados, invierta en capacitación, ese conocimiento nunca está de más y usted va a aportar nuevos conocimientos actualizados a su organización. Son los dos grandes elementos que yo creo que le puedo aportar en el día de hoy. Genial, José, te agradezco muchísimo por tus aseveraciones y no, muy interesante el tema de resiliencia. Listo, señores, ya saben, cualquier pregunta, cualquier tema que quieran ustedes conversar, por favor en el chat inicialmente y ya más adelante revisamos y abrimos los micrófonos para algunos de nosotros para que puedan intervenir en algunos temas. Listo, señores. Bien, Leonardo, si ustedes me lo permiten, vamos, ¿sí? ¿No le preguntaste a José qué pensaba de la pregunta que hizo Gerson? Ah, bien, bien. José, gracias, Juan. Sí. José, los sistemas de continuidad de negocio, un plan de continuidad de negocio, ¿preventivo o no preventivo? ¿Cómo lo ves? Bueno, tal y como dijo Juan Carlos, tiene una fase preventiva, pero no es de por sí un control preventivo, porque estamos hablando de un sistema y un sistema de gestión, llámese como se llame, continuidad, operaciones de seguridad, incluye tanto elementos operativos, preventivos como administrativos. Por lo tanto, per se no es un control preventivo, sino que tiene una fase de prevención porque es parte de la mitigación. Perfecto, vamos aterrizándola. Gracias por esa pregunta, Gerson, desde Guatemala. Listo, muchachos. Yo me voy a permitir, digamos que compartirles un documento, digamos que muy sencillo que preparé para ustedes con respecto a cómo nosotros de una manera práctica, digamos que podríamos llegar a implementar algo relacionado a la continuidad de negocio en las organizaciones. Lo primero que yo les quiero contar a todos ustedes es que sí es importante que nosotros tengamos como base técnica cualquier norma que nos lleve a nosotros a poder entender de una manera mucho más clara y estructurada, digamos que un orden lógico de la implementación de un plan de continuidad. Hay varios temas en donde nosotros encontramos que en muchas organizaciones, cuando tú vas a asesorarlas o cuando tú vas a enseñar el tema, se van siempre al BIA. Pero yo ya quiero ver el BIA, yo ya quiero ver el impacto de análisis de negocio, y es algo en donde yo le digo a las organizaciones, tranquilas. Tenemos que partir primero por algo muy estructurado, y aquí es donde yo quiero aterrizarlos a todos, y es que para que usted pueda implementar un buen plan de continuidad de negocio, hay unas directrices que tú tienes que tenerlas en cuenta. Al principio nos hablaban sobre esos planes de emergencia y contingencias, los planes de gestión de crisis que nosotros debemos tener dentro de la organización, el plan de continuidad operativo y finalmente el plan de tecnologías de la información que van a impactar dentro de la organización. Y esas directrices claves se basan en cuál es el conocimiento que nosotros como profesionales vamos a tener dentro de la empresa. Y esas directrices claves se basan en las personas, los activos, la cadena de suministro, las operaciones y las tecnologías de la información. ¿Y por qué? Porque literalmente ellas son las que nos van a nosotros a dar esa estructura para validar cómo vamos a gestionar los incidentes que se puedan llegar a presentar dentro de una operación común y corriente en cualquier empresa. Y esa gestión de incidentes, pues obviamente la vamos a tener que aterrizar ¿en qué? En metodologías que nos permitan a nosotros realmente que cuando activemos los planes de continuidad de negocio, realmente funcionen y que no sean simplemente modelos de papel
que quedan por escrito, porque el cliente me lo pidió, porque es un requerimiento legal o ese tipo de cosas, sino que realmente ustedes evidencien que en el caso de que llegase a materializar un riesgo, el cual considere una interrupción a su operación, que realmente nosotros podamos gestionarlo de alguna manera. Y lo podemos gestionar desde un aspecto estratégico y desde un aspecto en donde yo pueda llegar a tener una respuesta realmente a eso. Pero aquí la pregunta, muchachos, es la siguiente. Es cómo nosotros empezamos a tomar cada una de estas directrices. Cómo nosotros empezamos a sentir la percepción que la organización tiene ante esto. ¿Para qué? Pues obviamente para que cuando tú vayas a aplicar todos estos sistemas, pues no vaya a ser algo que simplemente nos toque hacerlo, que es un sistema de gestión más, sino que realmente nosotros evidenciemos que las personas que participan dentro de estos procesos tengan una percepción realmente a considerar. Una de las directrices, las personas son las que tienen el conocimiento, son las que saben cómo funciona el negocio, son el primer anillo de seguridad desde la cultura. Creo que varios de ustedes que han participado en otros entrenamientos conmigo conocen mi tesis sobre los anillos de seguridad, que fue una tesis que escribimos hace un par de años, en donde seguimos hablando que el primer anillo de seguridad en cualquier organización es la cultura, es el comportamiento, es la ética. Y digamos que para que tú lo puedas aterrizar, aquí nosotros te dejamos un par de preguntas que te pueden ayudar a validar esa percepción. Yo que te invito a que hagas, a que todas estas preguntas que yo te voy a dejar acá, tú las montes en un Excel, les des una calificación y las lleves a la organización. ¿Para qué? Para poder entenderla un poquitico. Son preguntas que inicialmente no es que tú te vayas a implementar toda una 22301 de una, no, sino que son preguntas que te ayudan a ti a validar la percepción de la organización. Mira que una de las claves importantes a desarrollar dentro de un proceso de implementación de un plan de continuidad de negocio es saber si realmente las personas perciben la continuidad de negocio de alguna manera. Entonces acá hay unas preguntas claves que te van a ayudar a validarlo. Entre ellas, pregunta, ¿usted como organización tiene identificado dentro de la empresa esos funcionarios que cuentan con ese conocimiento, con esa experiencia, con esos aspectos críticos del negocio? Entonces, date cuenta que son preguntas que empiezan a fundamentarse, son preguntas que realmente empiezan a poner en una situación bastante importante a la organización. Otra de las directrices claves, los activos. Importantísimo. Y esto se lo digo sobre todo a los que están aquí en proyectos de implementación, sobre todo en los aspectos relacionados a una ISO 27001 orientada a la seguridad de la información. Ustedes saben que para poder implementar un modelo, un sistema de gestión de la información, el levantamiento de la gestión de activos es uno de los temas más importantes. ¿Por qué? Porque recuerden que en el anexo B que tiene esta norma nos habla de realmente de las prácticas que nosotros podemos desarrollar frente al tema relacionado a la continuidad de negocio. ¿Listo? Quiero que me confirmen, ¿me están escuchando? Leo, Juan, José, ¿me escuchan? Sí, ¿Algunos? Sí, ¿Listo? sí. Listo, perfecto, perfecto, ¿listo? Importante, gracias. Leo pendiente si no nos escuchan para que intervengas. Entonces, importante que la gestión de activos, como les decía, desde la ISO 27, y en relación a esto es que nosotros realmente entendamos que todos los activos vitales de la organización aportan de manera indirecta y directa. Y aparte de que esos activos son activos estratégicos desde las cosas materiales hasta de las partes interesadas que participan. Y aquí es la premisa que yo les coloco. Hey, los proveedores y las instalaciones pueden ser los puntos claves para las acciones correctivas que usted desarrolle en la organización. Es decir, como una directriz desde los activos. Pregúntele a la organización, ¿ha evaluado la importancia e impacto que tienen los proveedores en sus procesos? ¿Tienen niveles de servicio pactados con los proveedores? ¿Ha identificado proveedores críticos, etcétera? Y tráete el anexo B de 27 y empiezas a leer que él también te dice, óyeme, los activos de información, los activos de infraestructura, los activos desde las personas, son directrices que antes de que tú te lances a todo el plan de continuidad, tú lo levantes, lo maquetes para que realmente podamos entender que la organización tiene unas directrices en las cuales nosotros nos podemos basar
para que luego todo esto se convierta en un buen contexto, lo llevemos a nuestro análisis de contexto que desarrollamos en la ISO 31000 y luego de ahí nos lancemos a estructurar nuestra gestión de riesgos. Ya lo vamos a ver de una manera más estructurada. La cadena de suministros. Para los que nos siguen en LinkedIn, nosotros lanzamos una pregunta la semana pasada muy importante frente al concepto de cadena de suministros y le preguntábamos a todo el mundo, hubo una respuesta muy interesante, si definitivamente la cadena de suministros la teníamos que asociar solo a los aspectos logísticos o a los aspectos de distribución. Al principio estuvo un poco dividida como la respuesta, pero después todos coincidimos a que definitivamente la definición de cadena de suministros está orientada a una serie de procesos, a una serie de pasos, a una serie de eslabones que partes desde el procesamiento de unas materias primas y llegan hasta cuando un consumidor final obtiene ese producto que ha sido procesado. ¿Desde dónde? Desde una fábrica de servicios o desde una fábrica de productos. Es decir, que no hay una relación completamente estructurada hacia la logística, sino que hace parte de esa logística, porque hay procesos administrativos, hay procesos de seguridad, hay procesos de personal, hay una cantidad de eslabones que también tenemos que considerarlos. Aquí la premisa que yo les coloco, las cadenas de suministro son tan fuertes como su eslabón más débil. Y preguntas que tú puedes desarrollar para entender si realmente la organización en ese diagnóstico inicial de percepción que tú vas a hacer cuenta con un análisis de potenciales puntos únicos de falla o de interrupción del servicio en las operaciones inusuales, anómalas, etcétera. ¿Conoces cuáles son los activos de operación ante cualquier interrupción? ¿Han dimensionado cuál podría ser el peor escenario de su empresa que generaría alguna interrupción, etcétera? Entonces, mira que son preguntas que te empiezan a aterrizar y a darte a ti, primero, un contexto bien estructurado a nivel organizacional y número dos, a entender las directrices claves de la organización antes de que te lances con ese plan de continuidad. Otra de las directrices, las operaciones. Importantísimo. Y aquí en la premisa que colocamos, la recuperación de los procesos va más allá de la teoría organizacional. La operación o el core de negocio de cualquier organización es en donde nosotros tenemos que centrarnos y entenderlo muy bien. Como nosotros siempre lo decimos, entender esa cadena de suministros, entender esa cadena de valor, entender realmente cómo está operando la organización, cuál es el mínimo con el que está operando. Preguntas en donde preguntémosle, oye, ¿tú has considerado escenarios de falla? ¿Conoces qué deberías hacer en caso de que se te materializara un riesgo? ¿Cuál es el cubrimiento de las estrategias? ¿Has involucrado el manejo de crisis, de emergencias? ¿Sí? ¿Conoces la capacidad real de recuperación? Haz ese tipo de preguntas. Pregunta, por ejemplo, tú, si tu equipo de trabajo lo componen 15 personas, dime, ¿cuál sería el mínimo de personas con el que serías capaz tú de operar? ¿5, 10, 2, 1? ¿Cuántas? Porque son realmente actividades que nos permiten a nosotros, ¿qué, señores? Tener una percepción antes de que tú te lances al gap o al análisis desde la norma que tú quieras, la 22301, desde la que nos habló José, las que sea. Primero valida la percepción realmente que tenemos en la organización, porque ese input que tú vas a tener ahí te va a servir muchísimo para empezar a estructurar el contexto organizacional. Y finalmente, señores, el tema de las tecnologías de información. Ustedes saben que todo el tema de tecnologías de la información, digamos que inicialmente los planes de continuidad se habían diseñado precisamente para eso, para validar el tema de los clientes relacionados a la prestación de servicios en tecnologías de la información, de cómo nosotros teníamos servidores espejo, teníamos servidores backup, etcétera, pero nos dimos cuenta que aparte de esa tecnología que nos permite a nosotros, tenemos que validar también otro tipo de premisas. Todas las tecnologías y sistemas son vulnerables, señores, lo sabemos, y por eso es importante tener un plan que nos permita darle continuidad a las operaciones de alguna manera. Preguntas a las que tú te puedes lanzar. ¿Conoces el grado de dependencia que tienen las TICs para tu operación, para tu negocio? ¿Contamos con temas o fuentes alternativas de comunicación para esa falla?
puede llegar a operar su red de comunicación en ambientes de contingencia, etcétera. Mira que son preguntas que te pueden llegar a ti a servir para validar la percepción, señores. Entonces, aquí mi aporte en esta primera parte es que realmente nosotros entendamos que hay unas directrices importantes que como hemos llamado esto un taller, que tú te lleves esto realmente como una herramienta para que puedas llegar a la organización, tener ese primer nivel de percepción, que lo vayas validando para que efectivamente podamos ir entendiéndolo. ¿Listo? Bien. La segunda parte que yo les quiero contar es a través de un caso de estudio. Este caso de estudio que con mi compañero Juan Carlos lo diseñamos hace un tiempo, donde decimos, mira, Logística M5 es una empresa que se dedica a la importación, comercialización de productos para el hogar, para la oficina, ubicada en la ciudad de Bogotá. Sus productos son importados desde China, transportados desde un puerto de Buenaventura hasta Alceria, estamos hablando de Colombia. La empresa fue constituida hace 20 años, cuenta con certificaciones, etcétera. Para implementar un pequeño plan de continuidad de negocio van a seguir los siguientes pasos. Se encuentra en una zona industrial, cuentan con un SEI para su distribución, existen protocolos de seguridad, de operaciones y se ha robustecido con un plan de contingencias a través de su seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Digamos que este es el contexto del caso, es una empresa cualquiera. ¿Qué vamos a hacer y cómo le vamos a ayudar a esta empresa para que logre estructurar algo muy sencillo de primer plano? Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Ya nosotros, en la primera aseveración que te expuse, lo que hicimos nosotros fue validar que efectivamente pudimos realizar un levantamiento de contexto. Y mira que antes de llegar a todo esto, Juan Carlos nos trajo un contexto hacia lo que está ocurriendo en el mundo, un contexto, un análisis de contexto externo, que recuerda que cuando tú estás haciendo gestión de riesgos, tú debes utilizar herramientas fuertes y mira, no te inventes más herramientas, utiliza la DOFA, solo que utilízala bien, que te puede ayudar a potencializar y a entender ese contexto. Luego José nos mencionaba realmente de la resiliencia y de la importancia que tiene la organización para aplicar el método. Y aquí finalmente yo te digo, listo, entiende primero la percepción de la organización frente a la continuidad de negocio y cuando tú vayas a implementarlo, después de tener todo eso, pues mira, ya tienes un contexto tan interesante que te va a permitir a ti identificar y analizar ¿qué? Las amenazas, las fuentes de riesgo, los peligros que en algún momento se van a transformar ¿en qué? En riesgos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es desarrollar ese análisis de contexto que nos tiene que aterrizar ¿en qué? En la estructuración de esas amenazas. Yo le sugiero a la organización, le sugiero, señores consultores o señores profesionales que están dedicados a todo este cuento, porfa, validen en la organización que monten un comité de continuidad de negocio. Monten un comité bien estructurado donde hayan varias partes que puedan apoyar en ese tema. Esto nos va a permitir a nosotros analizar ¿qué? Pues los impactos negativos que podríamos llegar a tener nosotros dentro de nuestro ejercicio, evidenciar ¿qué? Amenazas posibles, amenazas potenciales, amenazas probables. Vamos a generar un listado de todo eso que nos va a permitir a nosotros entender aún más, ¿sí? Y obviamente esto basado ¿en qué? En la gestión de riesgos de la organización. Todo esto nos da ¿qué? Escenarios ordenados de probabilidad. Siguiente. Aquí nosotros te colocamos de, bueno, ¿cómo vamos a tratarlo de desarrollar en la realidad? ¿Listo? José, tienes que salir ya. Interrúmpenos ahí un momentico. ¿Ya te vas? Sí, correcto, a todos. Tengo un compromiso previo. Quisiera seguir con ustedes, pero por asuntos de la tormenta tropical tenemos que estar en monitoreo toda la parte de la noche. Dale. José, por parte de Consultor Go, de verdad te damos las gracias por habernos acompañado, por haber participado realmente. Tus conocimientos realmente nos sirvieron un montón frente a todo este tema. Y nada, si nuestros invitados tienen más preguntas o algún tema, yo te las hago saber para que luego les demos feedback. Y realmente muchas gracias, José. Gracias a todos y cuídense por allá. Sigan seguros, ¿eh? Vale, un abrazo, amigo. Chao, chao. Cuídense. Listo, muchachos. Entonces estábamos validando que, bueno, si vamos a hacer esto, miren, lo que yo les sugiero, vamos a hacer una gráfica, vamos a hacer un cuadro en donde empecemos a desarrollar la identificación y análisis de esas amenazas.
Aquí yo les puse un ejemplo sencillo. ¿Cuál es la situación de ocurrencia o la fuente de riesgo que puede presentarse? Un desastre natural. ¿Qué puede estar asociado? Dale una definición. Es importante aquí validar algo, señores. Y es que cuando nosotros estemos haciendo nuestro catálogo de amenazas para caer en nuestro catálogo de riesgos, entendamos bien la definición. Busquemos la definición que esté asociada a nuestra organización para que nosotros podamos validar que realmente nos favorece o no la definición frente al análisis que estamos haciendo. Evalúa qué, tu contexto externo y tu contexto interno. Date cuenta que todo esto que estamos mencionando acá lo trajimos realmente de todo lo que hablamos anteriormente, de cómo entendimos el contexto interno, cómo entendimos el contexto externo. Aquí en Logística M5, mira lo que nos está diciendo. Mira, las instalaciones de la empresa se encuentran en una zona industrial, donde se registra en el último semestre un desastre natural ocasionado hace más de 50 años. Miren toda la data que nosotros tenemos que salir a buscar. Señores, el análisis de contexto es muy importante. Nosotros tenemos un curso muy interesante en nuestra plataforma sobre cómo hacer análisis de contexto. Los invito más adelante a que lo revisen para que nosotros te enseñemos a determinar bien cómo se hace la DOFA, cómo se estructura esto, cómo lo analizamos, cómo lo llevamos a la alta dirección para que no se vuelva simplemente el análisis de contexto un requisito más a cumplir, sino que realmente le ayude a la organización a tomar decisiones. Así que pila, señores. Primera etapa, identifique y analice las amenazas y estructúrelo. Esto es un borrador para que usted lo vaya teniendo en cuenta. Número 2, señores, realiza un muy buen análisis de impacto de la empresa. Se viene el VIA del que tanto hablamos y ya lo vamos a entender de una manera mucho más estructurada. Lo primero que vamos a hacer, señores, identifiquemos todas las partes críticas dentro de la organización. Partes críticas que nosotros tenemos que empezar a evidenciar. ¿Desde dónde? Desde las funciones, los procesos, los equipos de trabajo, el contexto interno e interno. Detalla de gran manera esto para que así tú empieces a ¿qué? A hacer un análisis de las partes críticas, el boceto inicial del análisis de impacto y finalmente los impactos. Y ese VIA, ese análisis de impacto te va a caer ¿en qué? En unas métricas que tú vas a empezar a estructurar de acuerdo al riesgo que se te vaya a materializar o que tú consideres que en ese contexto tiene una gran probabilidad de ocurrencia. ¿Listo? En términos de ¿qué? Pila, señores. Tiempo, operación y costo. De tal manera que cuando tú lo vayas a analizar, tú sepas que cuando se materializa un riesgo en donde nosotros evidenciamos que impactó, hubo disrupción en la organización, nosotros podemos estructurar ¿qué? Un tiempo en el que me voy a permitir que ese riesgo esté vivo, que yo lo supere, días de supervivencia, en términos de operación, en qué tanto yo puedo impactar, cuál es la capacidad máxima o mínima con la que yo puedo operar dentro de la organización. Y finalmente, señores, pues ¿cuánto me va a valer? ¿Cuánto estoy dispuesto a asumir por la materialización de ese riesgo? Y eso, señores, recuerden que cuando nosotros vemos todo el tema de gestión de riesgos, ¿sí? En la plataforma de la que hablamos hace un rato va a haber un curso gratuito de riesgos para ustedes, para que más adelante lo miren, y en donde hablamos realmente del tema orientado a entender el análisis sencillo, amenaza por vulnerabilidad por consecuencia igual a ¿qué? Al nivel de riesgo. Y ese nivel del riesgo me da a mí un nivel de impacto que puede generarse dentro de la organización. Obviamente cuando tú analizas las consecuencias y los impactos. ¿Y esto cómo nosotros lo llevamos a una realidad organizacional? Pilas con esta gráfica, señores. Esta gráfica nos muestra realmente en el VIA los tiempos de recuperación que nosotros vamos a tener y vamos a tener que desarrollar. Todos pilas acá. Nosotros tenemos en el eje X el tiempo y tenemos en el eje Y el nivel de operación, ¿cierto? Y en cada línea de tiempo que va ocurriendo, cuando activamos un plan de continuidad, pues obviamente nosotros tenemos que entender los tiempos. Y aquí esto va sobre todo para nuestro amigo Gerson, que hablábamos del tema de prevención.
Pues imagínate que en esa línea de tiempo tenemos un momento donde literalmente aplicamos mecanismos o barreras en términos de prevención, ¿sí? En esa línea de tiempo. Aquí analicemos algo para entender la gráfica. Bueno, todos me siguen. La línea verde que vamos a ver acá, vamos a analizarla como la operación normal, ¿sí? Un día normal de su operación. La línea roja la vamos a entender como una organización que no tiene continuidad de negocio. Y la línea amarilla vamos a analizarla como una empresa que tiene continuidad de negocio. Las estamos viendo, ¿verdad? Luego de que entendamos esto, vamos a analizar, digamos que dentro de toda esa línea de tiempo, dentro de el eje X transversalmente, que nosotros ¿qué tenemos que tener? Equipos de apoyo para el manejo de crisis, un comité de continuidad y crisis, que se los había mencionado antes, un comité de comunicación para la crisis y, por supuesto, estrategias para el manejo de comunicación dentro de esa crisis. ¿Por qué? Recuerde que cuando usted activa un plan de continuidad de negocio y usted analiza el impacto, el Business Impact Analysis, nosotros vamos a tener unos tiempos durante toda la materialización de ese riesgo, ¿cierto? Vamos a arrancar con el primero. Estamos hablando de que estamos en una línea de tiempo normal, hay una alerta, se materializa un riesgo, hay un incidente disruptivo. Pilas. Miren lo que ha ocurrido aquí en esta primera línea. Hay un periodo de tiempo después de un incidente dentro del cual los productos o servicios tienen que ser reanudados, las actividades deben ser reanudadas, los recursos deben ser recuperados. Si no lo logramos, automáticamente, si no lo logramos en ese periodo de tiempo, mírenlo acá, automáticamente ¿en qué vamos a entrar? En ese incidente disruptivo que se ha materializado. Entramos a una etapa de evaluación en donde van a existir aspectos de evaluación, respuesta, recuperación y reanudación, que es en donde tú vas a gestionar el incidente que se ha materializado, porque empiezas a activar tus planes de continuidad. Hablábamos anteriormente en donde tu respuesta inicialmente va a ser activar tu plan de contingencia, tu plan de emergencia, ¿cierto? Viene la crisis o tu plan de crisis, viene tu plan de recuperación y viene tu plan de continuidad de negocio, que es el que te va a envolver todos estos planes dentro de la organización. Viene aquí un tema importante y miren el análisis, miren el análisis. Si yo no tengo continuidad de negocio, automáticamente, ¿qué ocurre? Se me cae toda la operación, el incidente impacta de manera severa en el nivel de operación, míralo acá. Este es el nivel que se supone que hacia arriba va a ser el máximo. Y si se me cae, pues obviamente mi nivel de operación va a tener una tendencia a cero, ¿cierto? Cuando no tenemos ese plan de continuidad. Pero si lo tengo, ¿qué va a ocurrir? ¡Ey! Se materializó el riesgo, caímos un momento en la operación, empezamos a validar todas las actividades que tenemos para validar qué ocurrió con esa disrupción que estamos nosotros validando acá y empezamos a activar ¿qué? Desde la evaluación, una respuesta, el plan de respuesta. Y ese plan de respuesta orientado es ¿qué? ¿Cuál es el mínimo nivel de servicio aceptado dentro de la organización? Activación literal del plan de continuidad. Señores, se materializó el riesgo. COVID, a partir del 11 de marzo, no puede salir a trabajar nadie. ¿Qué hacemos? Cerramos el negocio, nos vamos para la casa. ¿Qué hacemos? Entonces ahí automáticamente entra nuestra respuesta. Bueno, ¿yo con qué mínimo puedo operar? Pero para yo poderlo evaluar, yo tuve que haberme preparado. No tuve que haberlo dejado ahí simplemente para que yo en el camino lo hiciera. ¿Listo? Luego viene una etapa muy importante y miren cómo esta curva empieza a ascender y es el plan de recuperación. Y ese plan de recuperación, pues obviamente va validándose dentro de ese periodo de tiempo después del incidente. ¿Cierto? Cómo yo empiezo a recuperarme, cómo yo empiezo a validarlo, cómo el manejo de la comunicación me va empezando a desarrollar estrategias que me permitan a mí pedalear de manera suave para ir yo validando cómo me voy recuperando. Viene una etapa muy importante que la gran diferencia entre esa recuperación y la reanudación es que yo me recupero. Hagan de cuenta que yo me levanto del piso y me sacudo.
pero ahora tengo que reanudar, es decir, seguir corriendo. Y esa reanudación es una etapa larga en el tiempo, pero tiene que ser estructurada. Usted se da cuenta aquí en la línea de tiempo que es una etapa que nos cuesta mucho, y que ahí es el periodo máximo tolerable de interrupción que tú te vas a permitir. El tiempo que le tomaría a la organización para que los efectos, todos esos efectos adversos que nos impactaron a nosotros, ¿sí?, que no se sigan materializando, que pudieron ocurrir como resultado de ¿qué? De no haber podido proporcionar ese producto, ese servicio, esa operación dentro de la organización. Entonces es muy importante que nosotros lo podamos validar. La realización de ese servicio o actividad que no fue aceptable en algún momento por nuestros clientes. Entonces empieza esa reanudación. ¿Estamos de acuerdo? Y miren cómo esa línea amarilla se encuentra con la línea verde de un periodo normal de actividad, en donde yo ya logro estabilizarme, donde yo luego entro a una etapa ¿qué? De normalidad. Y yo creería que no habría necesidad de explicarle a usted lo que ocurre con esa línea roja, ¿no? Mira lo que ocurre con esa línea roja. Tengo mucho tiempo, desafortunadamente, para yo poderme recuperar. Y es más, aquí en la gráfica que les colocamos, estamos colocando escenarios no ácidos, pero en el escenario ácido, y yo creo que aquí los que están de México, de Guatemala, de Perú, de Ecuador, de República o hasta de Colombia nos pueden decir que hay muchas empresas que han cerrado precisamente porque no lograron ser tan resilientes como para poderlo desarrollar. ¿Listo? Entonces miren que esta gráfica nos da una explicación del MBCO, del RTO, del RMTP, del RPO, de cómo en cada uno de los momentos dentro de esa línea de tiempo nosotros lo podemos desarrollar. Por eso es muy importante, como yo les mostraba aquí en el paso número 2, de validar el buen análisis de impacto y el BIA. ¿Listo? ¿Cómo lo vas a hacer tú? Nuevamente, analízalo desde un aspecto estratégico, táctico y operacional. Analiza la situación de ocurrencia desde el BIA en el análisis. Valóralo para que realmente tú sepas, después de hacer todo el análisis que hiciste acá, ¿qué te vas a permitir tú? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto en capacidad? ¿Cuánto en costo? ¿Cierto? Y finalmente valida cuáles pueden llegar a ser los impactos relevantes de los que te hablé acá, desde el impacto estratégico, desde un impacto táctico o desde un impacto operacional, señores. ¿Listo? 3. Diseña un plan de respuesta y recuperación. Ese plan de respuesta y recuperación en toda esa línea de tiempo que yo te pude, digamos que mostrar ahorita, nos dice a nosotros que lo primero es que tenemos que estructurar realmente un inventario de esos activos dentro de la organización, de esos datos claves que nos van a permitir a nosotros darle continuidad en términos de TICs, en términos de personal, instalaciones, proveedores, clientes. 2, el plan de comunicación. ¿Te acuerdas que aquí estaba transversal? Míralo. Míralo, el plan de comunicación es lo más importante dentro de la organización, porque es lo que nos va a permitir a nosotros mover todos los estatus de la cadena de suministros para que podamos darle continuidad a las actividades. Y piensa aquí en términos de quién comunica, cómo lo comunica, quién lo comunica, cuándo, cómo, etcétera. 3, un plan de instalaciones. Firma los acuerdos que sean necesarios si tú no vas a operar en tu organización, si vas a operar en una sala de juntas alternativas, si van a operar desde su casa, etcétera. Eso nos permite a nosotros realmente tener un lugar de trabajo donde puedan seguir operando ¿quiénes? Pues absolutamente todas las partes interesadas. Y finalmente, pues las operaciones principales que tú tienes en tu organización, móntale un orden lógico. ¿Qué es para ti prioridad? ¿La operación o la contratación de personas? ¿Qué es para ti prioridad? ¿Vender o tal vez las estrategias de la alta dirección? ¿Cuál es la prioridad dentro de ese plan de respuesta y recuperación? Y aquí, por supuesto, pues tú llévalo a una pequeña maqueta en donde empieces a validar estrategias en el tratamiento del riesgo, digamos que todo el nivel de respuesta que vas a tener, el plan de continuidad que ahora sí vas a aplicar, que es el que te va a permitir a ti ¿qué? Volver a la normalidad dentro de la organización. Entonces date cuenta que mira, con estos 3 pasos sencillitos, tú ya empiezas a aterrizarle algo a la organización. Y miren, finalmente,
el tema de poner a prueba el plan, digamos que es uno de los temas más complejos en este momento dentro de las organizaciones porque cuestan mucho. Pero sin embargo, tú tienes que llevarles y decirles, mira, hay que establecer una periodicidad, hay que establecer unos procedimientos, hay que establecer unas acciones de mejora que nos permitan a nosotros realmente aplicar y poner a prueba, digamos que de cierta manera, todo el ejercicio que tú desarrollaste dentro de la organización como eje vital y fundamental dentro del plan de continuidad de negocio. ¿Yo qué les sugiero? Lo he hecho y lo he aplicado. Aplica ejercicios, pruebas documentales, pruebas de vulnerabilidad a través de simulacros, haz ejercicios prácticos. Este es el que más me gusta a mí, porque el ejercicio práctico es que tú pongas a la organización en un escenario y en ese escenario reúne a todo tu equipo del comité y ponlos a que desarrollen estrategias relacionadas a esto. Finalmente, pues valida qué presupuesto estimado tienes para eso y quiénes van a ser los responsables dentro de la organización. Así que, señores, estos 4 pasos le pueden ayudar a usted a estructurar. Mira que no hablamos todavía de la 22301, porque la 22301 lo que va a llegar es a aplicarme y a estructurarme a mí desde ese numeral 4 a ese numeral 10, desde el análisis de contexto, desde el análisis literal de los líderes, de la implementación de las políticas, de la misma gestión de riesgos y la planificación, el soporte que voy a tener para poder desarrollar la infraestructura, todo el diseño de los planes, es decir, desde la parte de la operación, la mejora continua y finalmente las auditorías que tú vayas a desarrollar. ¿Listo, señores? Entonces yo creo que aquí les podemos dar unos temas bien importantes. Aquí yo le tengo una pregunta a todos y vamos a ver quién de pronto, y porque ya estamos súper pasados de tiempo, discúlpenos, ¿quién conoce cuál es uno de los ejemplos más relevantes de continuidad de negocio en el mundo? ¿Alguien lo conoce o alguien que se arriesga a contárnoslo? Algunos dicen que es un mito, otros dicen que es verdad, pero hicimos una investigación bien interesante y verificamos que es realidad. ¿Alguien se arriesga a validarlo? ¿No? Bien. Pues imagínense que es la bóveda del fin del mundo. Ahorita al final le voy a dejar un video para que usted la conozca. Y es en donde están haciendo la recopilación de las semillas de casi todo el planeta para que en el momento en el que llegase a existir una catástrofe que impacte en el planeta, haya alimento. Hay unos videos por ahí que les vamos a colocar en el chat para que los miren, o tú googleas y en YouTube vas a encontrar la bóveda del fin del mundo. Ya hay más de 1 millón de semillas que están allá almacenadas para que éstas puedan llegar a ser estructuradas en algún momento de que llegase a ocurrir un riesgo, digamos, que impacte de una manera fuerte. Señores, unas conclusiones, digamos, que espero que les sirvan a usted. Importante maquetar las actividades del core de negocio, el dibujo del mapeo de esa cadena de suministros, la identificación de las partes de la organización, de esas directrices de las que hemos hablado, establecer el plan de continuidad de negocio validando la identificación de amenazas, todo el tema de los protocolos de la organización, el VIA, que es muy importante, hay que sentarse a estudiar, hay que sentarse a estudiarlo. Por ahí tenemos un curso muy chévere para aprender a estructurar en VIA, que más adelante se los vamos a compartir, y generar pues los planes y prueba y mejoramiento que nosotros tenemos, señores. Entonces, aquí la idea es que todos hayamos estructurado realmente a través de este pequeño taller, que es con mucho cariño para todos, en donde tratamos de compartirles realmente pues algunas de las estrategias, algunas de las, digamos que de la experiencia que hemos tenido muchos de nosotros al implementar planes de continuidad en muchas organizaciones que han sido exitosos desde la fundamentación de entender la percepción de las organizaciones. Miren, un equipo altamente entrenado, altamente capacitado dentro de las organizaciones puede llegar a ejecutar realmente planes de continuidad de negocio realmente estructurados, realmente llevaderos y que realmente impacten en la organización. ¿Listo, muchachos? Entonces, pues nada, espero que les haya gustado. Vamos a revisar un par de preguntas. Ya, gracias por los que están todavía conectados. Genial.
Ivonne nos dice, ingeniero, no se ve la presentación gráfica, solo se ve el logo, tienes que fijar la presentación para ver. ¿Todos vieron mi presentación? No me van a decir que no la vieron. Sí, Leo, sí. No, porque si no, yo sé que me hubieran avisado. ¿Listo? Bien, genial. Roberto, nos haces una pregunta muy interesante o una afirmación. La influencia a la cadena de suministros debe ir hasta el cliente de nuestro cliente y el proveedor de nuestro proveedor. OEA, excelente afirmación, sí señor. Es el análisis que nosotros le hacemos a la cadena de suministros. Genial. Ivonne, ingeniero no se ve ya. Oscar, tienes que fijar el tema. Equipo, tiene que salir de nuevo. Fábrica de Campofrío, sí es otro caso muy interesante. Excelente. Listo, muchachos. No sé si hasta aquí alguno de ustedes tenga alguna pregunta, algún tema adicional que de pronto abiertos los micrófonos para ustedes en este momento para que ya podamos ir dándole cierre a este tema. Nos hagamos aquí un pequeño post para las redes sociales de todas las personas. Si pueden activar su cámara, les agradecería muchísimo, por favor, para que pues mostremos a todo el mundo cómo hemos estado validando este tema. Les agradecería un montón si activan sus cámaras para poderlos conocer y como les dije desde un principio, este taller lo que busca es compartir conocimientos con ustedes. Vamos a tratar de hacer que cada 8 días tengamos un taller de este tipo, trayendo invitados pues especiales y obviamente pues para que todos nos motivemos a seguir potenciando nuestros conocimientos, a seguir realmente aprendiendo cosas nuevas que nos sirvan para todo el rol que tenemos en este momento. Entonces, importantísimo realmente que todos lo validemos y pues nada, agradecerles realmente a todos los que participaron. La idea es que también aquí nosotros generemos comunidad con todos, porque ustedes saben que todos los que estamos acá conocemos de muchas cosas y nos pueden servir para más adelante. Entonces, realmente me da mucha alegría que hemos tenido varias personas y bueno, ¿alguno de ustedes quiere hacernos algún comentario, un aporte final para despedirnos, muchachos? No sean tímidos, tranquilos. Leonardo, muy buenas tardes. Hola, Gerson, dale, amigo. Felicitarte realmente y felicitar a todo el equipo de Consultor Go por la iniciativa y por la actividad. Al menos en lo personal he aprendido mucho el día de hoy sobre continuidad de negocios. Entonces, felicitaciones a los expositores también. Gracias, Gerson, desde Guatemala. Te agradecemos muchísimo, realmente. Janet, mucho gusto en conocerte. Muchas gracias por haberte conectado. Genial, muy amable. Javier, gracias como siempre por estar ahí conectado. Roberto, Oscar, Andrés, Mónica Rojas también, Nicole Buitrago, Damaris, a Nelson de TC Go, a Pau Camargo, a Saray Cuervo, a Luz Dari, Juan Molina, obviamente, como siempre, y las personas que pues estuvieron antes. Adriana, muchas gracias, tú me insististe muchísimo para estar acá y qué bueno que nos hayas podido acompañar. Carlos Fernando, muchas gracias también, y a todos los que participaron, realmente agradecerles un montón por haber estado acá. Genial. ¿Listo, muchachos? ¿Listo? Una sonrisita para hacernos aquí un post final y les agradezco muchísimo realmente por haber participado. Genial. Todo estuvo muy chévere. Les quiero pedir un favor al correo electrónico. No sé, Leo, si la tenemos ya lista acá o si no al correo electrónico. Leo, ¿la vamos a enviar al correo o la vas a poner acá? Una encuesta. Como Leo prefiera, si quiere coloco aquí el vínculo en el chat, queda Listo, más fácil, o un correo individual. En el chat un vínculo para que ingreses, hagas una encuestita y ya tú te quedas con ella y de paso te la mandamos al correo. ¿Para qué es? Para los que estamos acá, para que ustedes nos propongan también temas que ustedes tal vez quieran que nosotros hagamos para este tipo de talleres, ¿listo? Entonces, muchachos, el video lo vamos a montar a YouTube para que de pronto tú después lo mires, de pronto lo analices de otra manera y pues nada, agradecerles muchísimo, señores. A partir de este momento les agradezco un montón. Muchas gracias.
Y bueno, feliz noche. Un abrazo. Mi nombre es Leonardo Garcés y estoy para servirles. Leonardo, muchas gracias. Espero vernos pronto. Y a todos una buena noche y que se sigan cuidando. Gracias, Robert. Gracias, amigo. Gracias, Juan, por tu participación. Genial. Con mucho gusto, ingeniero. Listo, vale. Gracias por el llamado. Ahí está la encuesta, muchachos, para que la abran. Igual se los vamos a enviar al email y ayuden, por favor, para que podamos seguir mejorando este tipo de eventos. Leo, para la persona que preguntó a Avería Gruesa, en el chat le coloqué el concepto. Genial. Nelson, por ahí te colocaron el concepto para que lo tengas en el radar. Gracias por haber participado. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches para todos. Vale. Chao. Chao, chao. Cuídate. Feliz noche para todos. Gusto saludarlos. Buenas noches a todos. Muchas Hasta luego, gracias. Gerson. Que estén Feliz bien. tarde. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.